No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amados hermanos. Bienvenidos una vez más, saludando a los ministros que están encargados de esta radio de lunes a viernes en llevar la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. A todos aquellos que fielmente están en sintonía de esta radio. Gloria a su nombre, bendito su nombre para siempre. Voy a comenzar, amados hermanos, con un tema, pues, que yo he escuchado en escrituras que la gente lo usa de una manera de la cual vamos a ir explicando. El título se llama Cabeza y no cola. Yo no sé si usted más de una vez ha escuchado gente o hermanos que siempre usan la frase de esta escritura diciendo, mire, el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Leyendo la escritura, pues, en Deuteronomio capítulo 28, el verso 13 y 14, vamos a partir de ahí, y dice la escritura, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeciere los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahora, con frecuencia, amados hermanos, la palabra de Dios registrada en este capítulo que acabamos de leer en el versículo 13 de Deuteronomio capítulo 28, es usada muchas veces con fines de motivación al cristiano, queriendo decir, básicamente, tú debes ser líder en todo, pues la Biblia dice, el Señor quiere que seamos cabeza y no cola. Estarás encima y nunca debajo. Pero sin duda alguna, amados hermanos, este versículo es uno de los más famosos cuando se trata de motivar a la iglesia a la superación, a vivir una vida con visión. Pero en este sentido me llama la atención lo siguiente, hermanos. La pregunta es, ¿existe alguien que no desee ser cabeza? Pues la respuesta lógica es no. Todo mundo quiere ser cabeza. Así se puede entender, hermanos, que todos los cristianos deben ser cabezas y no colas. Pues esa es la voluntad de Dios. Ahora es imposible, hermanos, imaginarse que Dios no desee que sus hijos sean cabeza y no cola. Pero quiero decirles algo conforme a este versículo que no es usado completamente. Pues este versículo no dice que Dios te pone como cabeza, sino que dice el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y nunca debajo, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno que guardes y cumplas. O sea, ¿qué quiere decir este verso en sí? Y específicamente, hermanos, que Dios está deseando, pero no basta con que Dios quiera, sino que dice que el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, es decir, en un futuro. No dice que ya te puso. Acá menciona, si usted nota la escritura, la palabra te pondrá. Estarás encima y nunca debajo. O sea que es un evento futuro. Ahora, qué hermosa y maravillosa promesa de parte de nuestro Dios, bien conocida. Porque quizá la hemos escuchado y la seguimos escuchando a menudo durante los cultos. Ahora, este es el tipo de enseñanza que forma cristianos que creen ser los dueños del universo, los consentidos de Dios, los más grandes y maravillosos seres puestos sobre la tierra, capaces de conseguir cualquier cosa y estar más pendientes de lograr sus sueños que de agradar a Dios, solo por el simple hecho de ser cristianos, pero ignorando su triste condición real. Pero ¿será eso realmente lo que Dios piensa acerca de nosotros? ¿O será eso realmente lo que quiere Dios decirnos a través de este pasaje? ¿Y qué pasa con la porción restante del versículo en cuestión? ¿Por qué la omiten o simplemente se pasan de largo sin profundizar en ella?
Porque después de eso dice, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. La palabra sí, con que comienza, implica una condición para que Dios cumpla lo prometido. Es decir, Dios hará todo lo anterior sí y solo si nosotros cumplimos con nuestra parte. Y entonces el ser cabeza y no cola, y estar encima y no debajo, implica gozar de privilegios en esta tierra, ocupar posiciones importantes, quizás dentro del ministerio, la iglesia o tal vez en nuestros trabajos seculares. Simplemente para mostrarle al mundo lo que se puede obtener estando del lado de Dios, siendo cristianos. No, claro que no. No se trata de nada de cosas vanas. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo también, ahí en Lucas capítulo 22, amados hermanos. Versículo 24 al 30, donde dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Gloria al nombre de Jesús. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, de lo que se trata este versículo, amado hermano, es que si obedecemos a nuestro Dios, seremos verdaderos testigos de Jesucristo. Seremos ejemplo a seguir, o sea, cabeza. Y no seguiremos las costumbres de este mundo, yendo tras y sirviendo a los dioses falsos como cola. Seremos dignos de honor de ser proclamados luz del mundo, como dice Mateo capítulo 5, del verso 14 al 16, la cual no se esconde, o sea, está arriba, cabeza, encima. Gloria al nombre de Jesús. O sea, basta ya de seguir siendo siervos de la costumbre y esclavos de la opinión humana. Como bien lo mencionó Spurgeon, donde dice, dejemos pues la cobardía y tomemos nuestra verdadera y correcta posición por nuestro Señor Jesucristo. Defendamos con humildad, pero también con firmeza nuestro legado, el evangelio verdadero, porque a eso hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Note bien, conforme al evangelio. Y es aquí donde quiero entrar yo, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. La pregunta es, ¿quién es el dragón? Y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver el dragón con lo que está predicando de cabeza y no cola? Vamos a ir viendo despacio. Y dice Juan en Apocalipsis capítulo 12, verso número 3. Dice Juan lo siguiente: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Ahora, para comenzar, este dragón bermejo que aparece aquí, pues sabemos que es el diablo, que también le llaman serpiente antigua o Satanás. Así lo declara la Santa Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Pues dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Segunda de Corintios 11, 14 también nos habla que este es el mismo que se disfraza como ángel de luz para llevar al mundo la mentira, el engaño, a través de los predicadores que él tiene aquí en la tierra desde un principio. Juan dice que vio a este dragón con 7 cabezas. Estas 7 cabezas, hermanos, son 7 reyes y son 7 títulos. Un título por cada rey. Estos reyes son romanos, a los cuales el dragón, amados hermanos, los tomó para impulsarlos para hacer grandes barbaridades a través de toda la historia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versos 9 y 10. Ahora, a manera de historia aquí, voy a dar a conocer los nombres de los 7 estilos de gobierno que Roma ha tenido a través de su historia desde el año 735 a.C., cuando Roma fue fundada por Rómulo.
Por primera vez en la historia, Roma fue gobernada y dirigida por los reyes desde el año 735 a.C. hasta el año 509 a.C. Ellos la manejaron por primera vez. Por segunda vez fue gobernada esta ciudad por los cónsules desde el año 509 hasta el año 494 a.C. El tercero fue gobernado por los senadores de Roma desde el año 494 hasta el año 451 siempre antes de Cristo. El cuarto reino fueron los tribunos y la gobernaron desde el año 451 hasta el año 444 antes de Cristo. El quinto reino fueron los dictadores o militares y la gobernaron desde el año 444 y llegaron hasta el año 46 antes de Cristo. El sexto reino fueron los emperadores y gobernaron desde el año 46 antes de Cristo y llegaron hasta el año 476 después de Cristo. Pero el séptimo reinado fue el reinado de Justiniano, un hombre conquistador de la zona oriental, de esa misma provincia, y llegó a la ciudad de Roma y la sacó de los escombros políticos y surge de nuevo la Roma pagana. Justiniano la toma en el año 527 y le dio vida al imperio que antes tenía y llegó con su gobierno hasta el año 537 de la era cristiana. Eso dice la historia. Pero después aparece en la escena el octavo rey, que es el de los 7 y va a perdición. Este es el reino papel de Roma. Esto fue en el año 538 y llegó con su imperio hasta el año 1798. Esto lo declara el libro de Apocalipsis capítulo 17 verso 11. O sea, quiere decir que el Papa llegó con su imperio hasta el año 1798, con los dos poderes que tenía. Estos poderes fueron el poder eclesiástico y el poder judicial o militar. Con el poder eclesiástico hablaba como cordero, pero con el poder judicial ejecutaba la vida de los cristianos de la Iglesia de Dios. Los títulos, oiga bien hermanos, de los gobernantes de Roma son 7, como ya lo dije. Estos quienes fueron a través de la historia y de las sagradas escrituras, estas son las 7 cabezas que manejaba el dragón llamado Satanás para cometer su fechoría en contra, hermanos, de los hijos de Dios. Continuando con este estudio, amado hermano, dice Juan en Apocalipsis 12:3, en esta señal vio también a 10 cuernos, y que cada uno de estos cuernos tenía una diadema en su cabeza. De como ya vimos quién es el dragón, también ya sabemos, amado hermano, quiénes fueron las 7 cabezas y que las coronas son las mismas diademas. Ahora daremos persecución a este siguiente enigma: dar a conocer quiénes fueron estos 10 cuernos y qué representan. Porque la escritura, la Santa Escritura, hermano, nos dará la respuesta que nosotros queremos. ¿Y qué nos dice? Dice Apocalipsis 17:12. Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 cuernos representaban en aquel tiempo, hermanos, a 10 reyes bárbaros, que cuando a Juan se le presentó el Apocalipsis, estos 10 reyes no habían recibido reino. Estos 10 reyes también fueron contemplados, amados hermanos, por el profeta Daniel en una visión que tuvo de las 4 bestias. Esto fue en el año 600 antes de Cristo, de acuerdo a la cronología del diccionario Wilton, hermanos, en su página 260 y 261. Pero mira lo que dice Daniel 7:24, gloria al nombre de Jesucristo. Dice, y los 10 cuernos que has visto significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, estos 10 reyes surgieron o aparecieron en el año 476 de la era de Cristo, o en la era que actualmente vivimos, y son los siguientes: los francos, número 1, los anglosajones, número 2, los ostródogos, número 3, los suavos, número 4, los vándalos, número 5, los érulos, número 6, los visigodos, los germanos,
los burgundios y los lombardos, hermano. Estos son los 10 cuernos del dragón o del diablo, y cada uno tenía su propia corona. Con esto estaban indicando que ellos eran reyes independientes, porque nunca se unirían el uno con el otro. Gloria al nombre de Jesús. Con estos 10 cuernos o reyes, el dragón llamado diablo se enfrentó con la iglesia de Dios, amados hermanos. Se enfrentó con los israelitas dándoles una persecución muy grande. Y persiguieron a los gentiles que pertenecían a la iglesia de Dios. Un pueblo, ellos no respetaron, y a quien agarraban lo estiraban en medio de salvajismo y vastas formas de castigo. Ellos actuaban así por empujes satánicos o del mismo dragón. Pero siguiendo con la lectura del libro del Apocalipsis, dice en el capítulo 12, verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Ahora, este versículo es el que el mundo religioso ha confundido, creyendo que las estrellas que el dragón echó en tierra son los ángeles celestiales que están con Dios en el cielo. Pero no es así como ellos creen. Como el versículo dice, que con su cola, oiga bien, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Pero esto es otra realidad, porque la escritura será la que nos dirá cuál es la cola del dragón llamado Satanás, a la luz de las escrituras mismas. Esta cola que le aparece al dragón no es una cola literal. Y aún los caricaturistas, aún cristianos, se imaginan al diablo negro y rojo con una cola grande y puntiaguda. Esta cola no es real. Esta cola viene simbolizando al predicador o profeta que enseña el engaño. Viene simbolizando la mentira de Satanás. Simboliza a todos los mensajeros mentirosos que están predicando el engaño de Satanás aquí en la tierra, y esto lo vamos a demostrar. Ahora, mire, vamos a demostrar esto. ¿Quiénes son los que representan la cola o el rabo del diablo? Vamos a descubrirle la cara, hermanos, porque es importante que en estos tiempos demos a conocer cómo se están mal usando las escrituras, pero el verdadero significado de lo que la palabra de Dios nos dice y lo que está sucediendo. Por eso el apóstol Pablo tuvo un gran cuidado de advertirle a Timoteo de lo peligroso que eran los tiempos. Le dijo que vendrían tiempos peligrosos. Y en esos tiempos peligrosos, amados hermanos, se los he repetido 1, 2, 3, un montón de veces en cada predicación, donde él le dice de que van a apartar del oído la verdad. O sea, cuando dice apartar, significa de que una vez obedecieron, escucharon, la tuvieron, pero la van a apartar. No es que nunca la recibieron, sino que la recibieron, pero la hicieron a un lado. Porque ya no van a querer sufrir, le dijo, la sana doctrina, sino que van a apartar del oído la verdad, le dice. Y se van a volver, le dijo, a las fábulas, hermano. Van a volver otra vez a escuchar espíritus engañadores, hermano. Imagínense. Y dice que son maestros. Dice, conforme a sus propios pecados o concupiscencias. O sea, es gente que conoce, hermano. Es gente que sabe, hermano. Son maestros. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Pero bendita la palabra de Dios, porque siempre descubre todas las artimañas y estratagemas del enemigo en contra de sus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, mire lo que pasa aquí. Vamos a conocer y vamos a tener cuidado de ellos. Y a la luz de la escritura misma vamos a ver. Porque el diablo no tiene cola literal, sino que más bien una cola simbólica. Isaías capítulo 9, verso 15, hermanos. Dice la escritura, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras, esta es la cola. Si usted, amado hermano, o cada uno de nosotros, estamos enseñando una predicación en la cual se enseña mentiras, hermano, nos estaremos convirtiendo en cola de Satanás.
Y nos duele decirlo, pero tampoco podemos callarlo, porque no podemos mentir con esta palabra que enseñamos, porque nos constituiremos como la cola del dragón y toda la iglesia que está al cargo nuestro. Por esta razón nosotros siempre insistimos que esta radio marca una diferencia. Porque cualquier radio que usted encienda, hermano, la sintonía que usted quiera, va a escuchar la misma clase de mensaje. Por eso nosotros insistimos siempre a que se debe enseñar de acuerdo a los dichos divinos, como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Gloria al nombre de Jesús. O sea que lo que nos dice es que se debe enseñar conforme a la palabra de Dios para no caer en el vacío como cayeron los maestros de Israel. Imagínense que al enseñar una doctrina fuera del contexto escritural, nos estaremos convirtiendo en cola de Satanás, porque ya lo dijo Dios por medio del profeta. Entonces, ya entendiendo, hermanos, que los falsos profetas representan la cola del diablo, y con estos falsos predicadores que son la cola de Satanás, el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Hoy nos preguntamos, ¿y a quiénes representan las estrellas caídas del cielo? Pues la respuesta la tiene la misma escritura. Y se encuentra siempre la misma palabra de Dios, porque estas estrellas representan al pueblo de Israel, son los judíos, ellos son estas estrellas, así lo confirma la palabra misma. Miren leyendo en Deuteronomio capítulo 1 verso 6. Y dice, así dice el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. El Señor vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. El Señor Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de los que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Tomen en cuenta cuando Moisés les dice claramente que ellos son como las estrellas del cielo. Y a esas estrellas son las que derribó el diablo con su cola, así como está escrito en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, verso 1 y 2. Y dice, como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. O sea que Israel en su tiempo, hermanos, en la era levítica, antes de Cristo, brilló como las estrellas del cielo. El pueblo estaba en las alturas del cielo político y en las alturas del cielo espiritual, en la obediencia con todo su esplendor de su hermosura. En ese aspecto Israel estaba en las alturas, pero fueron engañados por los falsos profetas, que actuaban de una manera equivocada. Con la cola del mismo enemigo derribaron a tierra al pueblo. Israel estaba, amados hermanos, en el cielo simbólico de la gloria, pero fue derribado a tierra con la cola de Satanás. Es con la mentira del dragón, por aquellos falsos profetas que siempre les enseñaron mentiras, les endulzaron el oído con el engaño y no tuvieron ningún beneficio por ello. Así lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 11. Por tanto, el profeta y el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. O sea, cuando el Señor dice, aún en mi casa hallé su maldad,
Él está dirigiendo al pueblo de Israel, que por el engaño fue dañada toda la estructura y sus extremidades del pueblo israelita hasta quedar secos en una forma simbólica. Ezequiel 37:11 dice, porque así está escrito por el profeta Ezequiel cuando dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno es el Señor, santo de la gloria. Bien dice, el que hiciere el hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado lo morderá la serpiente. Eclesiastés 10:8. A Israel lo mordió la serpiente llamado dragón y Satanás, Apocalipsis 20:2. Porque rompió su barrera, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, hermanos, por el mal consejo de aquellos profetas mentirosos. La misma escritura relata en Jeremías 23:16, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Y luego el verso 25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé, soñé. He aquí, dice el Señor en el verso 32, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Verso 26 dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y engaño en su corazón? Verso 28 dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Gloria al nombre de Jesús. No ararás con buey y con asno juntamente, dice Deuteronomio 22:10. O andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, dice Amós 3:3. Aquellos profetas, hermanos, y sacerdotes mentirosos hicieron fracasar espiritualmente al pueblo de Israel. Lo echaron a tierra, como está escrito en el libro de Daniel, el profeta, porque Dios no estuvo de acuerdo con ellos. Cuando dice en Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y en el verso 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto, y prosperó. Ahora, cuando se comete prevaricación, es cuando se desobedece a los cargos juramentados tanto de la patria como a nuestro Dios. Y esto fue lo que le pasó a Israel. El pueblo de Israel le robó los diezmos a nuestro Dios que le pertenecían al pueblo de Israel. Y las ofrendas también fueron robadas por el pueblo. Los sacrificios ya no eran legales delante de Dios, porque sacrificaban animales ciegos y perniquebrados. Esto fue lo que hicieron las estrellas del pueblo de Israel. Todo esto fue por el mal mensaje de los profetas engañadores que fueron cola del dragón llamado diablo. Por esta causa, hermanos, el profeta Jeremías se lamenta en Lamentaciones 1:1 cuando él dice, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones. Se ha vuelto como viuda la señora de provincias. Ha sido hecha tributaria. Luego el versículo 2 dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todas sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Judá, amados hermanos, ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre.
Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Sigue diciendo el verso 3 de Lamentaciones capítulo 1. Los culpables de esta humillante derrota, hermanos, fueron los falsos profetas, porque vieron y hablaron vanidad y no descubrieron el pecado de Israel. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, hoy en día, con los falsos maestros que están entre la iglesia. Jeremías mismo dijo en Lamentaciones 2:14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. De manera, hermanos, que las estrellas que arrastró el dragón con su cola, es decir, son los falsos enseñadores, fueron a los entendidos de Israel y no a los ángeles celestiales que están con Dios en los cielos. Esto queda claro, amados hermanos. Veamos ahora aquí quién fue el imperio que invadió Israel para echar a tierra a las grandes estrellas que fueron engañados con la cola de Satanás, es decir, con los predicadores falsos, hermanos. De acuerdo a la historia, sabemos muy bien que cuando gobernó el rey Alejandro Magno en la ciudad de Macedonia, él mantuvo 4 generales de confianza en su reino. Pero cuando Alejandro Magno murió, este reino fue dividido por aquellos 4 generales. Cada general tenía su propio reino por la palabra de Dios. Y sabemos que este Alejandro se le decía el macho cabrillo. El profeta Daniel dice en Daniel 8:8, y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces esto fue, amado hermano, cuando aquellos 4 generales se dividieron, tomando cada uno su reino. Entonces lo que queremos decir es que de estos 4 reinos que fueron divididos, salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño que salió de aquellos 4 reinos fue el rey Antíoco Epifanes IV en el año 176 al año 164 antes de Cristo. Así lo confirma el profeta Daniel en el mismo Daniel 8:9 cuando dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, como dijimos, este fue Antíoco Epifanes IV. Dice Daniel más en el 8:10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, este acoso, hermanos, que Antíoco Epifanes IV le puso a Israel fue muy fuerte y duró 3 años con 7 meses en contra de las estrellas de Israel. De esto nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 12 verso 4. Algo importante de saber aquí es lo siguiente, amados hermanos. Primero, que le dio un gloria a Dios, y espero que no se me esté durmiendo o haya dejado de escuchar la palabra para hacer algo más, porque esto es importante, hermano. Los tiempos están muy difíciles. En aquel tiempo, mire, las estrellas del cielo fueron los judíos, los israelitas, según la carne, porque ellos fueron descendientes directos del gran patriarca Abraham, el cual se le dio la promesa que sus simientes serían como las estrellas del cielo. Pero como los descendientes según la carne cayeron del cielo, entonces, hermanos, se nos dio la oportunidad a la iglesia gentil, a nosotros los gentiles, para que fuésemos sus hijos según la fe. Así lo enseñó el apóstol Pablo en la iglesia de Galacia, en Gálatas 3, del verso 26 al 29. Esto nos da a entender, amados hermanos, y sin lugar a duda o equivocarnos, que por ser simiente de Abraham y por la fe, hoy somos las estrellas del cielo, porque nuestros nombres están escritos en el cielo, es decir, en el libro de la vida, de acuerdo a Filipenses 4:3. Apocalipsis 21:27 y Malaquías 3:16. ¿Y por qué entenderemos entonces la palabra de Dios así como está escrito en el libro de Daniel, que dice en Daniel 12:3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero también nosotros, hermanos, no estamos exentos de que en cualquier momento la cola del diablo pueda derribarnos
y echarnos a tierra, porque así como hubieron falsos profetas en el pueblo de Israel, así habrá falsos enseñadores entre nosotros. Y el apóstol Pedro lo declara y lo dice. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo, oiga bien, pasado, también falsos profetas entre el pueblo, como habrá futuro entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oiga bien, está hablando de gente que se convirtió, hermano, que conoció el verdadero evangelio, pero empezaron a introducir. Y eran maestros, falsos maestros, que empezaron poco a poco. Introducir es poco a poco. Han venido introduciendo, y dice encubiertamente, disfrazadas de cosas buenas cristianas, pero son herejías destructoras, son dañinas, hermano. Y aún ellos mismos, dice, que van a negar lo que el Señor ha hecho por ellos, hermano. Y en el verso 2 dice, del mismo capítulo de segunda de Pedro, y muchos, oiga bien, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mire toda la clase de pecado que ha estado entrando encubiertamente, hermano. Si es que tenemos que ver alrededor, hermano, lo que está sucediendo en las iglesias. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, hermano, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se duerme. Y es que eso mismo advirtió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahí en Mateo 24:23. Entonces, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. O sea, note usted, amado hermano, que los falsos cristos y los falsos profetas van a tener la capacidad para engañar, si es posible aún, a los mismos escogidos. Porque las palabras del falso profeta no dañan, porque son palabras fingidas, dice. Que así engañó la serpiente a Eva. Observemos lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 11:3. Pero temo, dice Pablo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y lamentablemente esto ha sucedido a través de la historia de la iglesia de Dios. Las falsas doctrinas han arrastrado a las estrellas del cielo y de su altura espiritual al hermano. Y de esto, hermano, hemos sido testigos muchos. Los falsos maestros derribaron del cielo espiritual a personas que nunca, hermano, pensamos verlos en la condición en la cual se encuentran. Ellos son esclavos ahora haciendo la voluntad de Satanás. Ellos están creyendo en doctrinas totalmente falsas, hermano, a la santísima voluntad de Dios. Y esto se hizo, hermano, para que creamos a lo que se encuentra escrito en la palabra de Dios cuando nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Gloria al nombre de Jesucristo. En vista de todo esto, amados hermanos, cada uno de los que pertenecemos a la iglesia del Dios viviente, debemos estar siempre velando, hermanos, vigilando para no darle lugar al enemigo. Porque la misma escritura dice que él anda como león rugiente, siempre buscando a quien devorar. Pero tomemos en cuenta las palabras del apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que la recomendación es esta, hermanos: estar firme en las alturas del cielo simbólico. Y como las estrellas brillando para que se cumpla que los entendidos resplandecerán como el firmamento, como lo dice Daniel 12:3.
Y en conclusión, hermanos, después que Juan ha considerado lo expuesto anteriormente, dice que el dragón, es decir, el diablo, se paró delante de la mujer que es Israel, la cual estaba a punto de parir a fin de devorar a su hijo cuando naciera. Como ya lo hemos dicho, que esta parte no se refiere a la Virgen María, sino a la mujer simbólica llamada Israel, la cual parió hijos, según dice el libro de Isaías: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz del Señor que da el pago a sus enemigos, en Isaías 66:6. Y en el 7 dice: antes que tuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. Esto es lo mismo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Significa que Satanás se paró delante de Israel con el fin de matar a Jesús cuando éste nació. Y así aconteció que el diablo quiso matarlo a través de Herodes, rey de Judea, y no logró su propósito. De acuerdo a Mateo capítulo 2 del verso 1 al 19, porque tuvo que matar a muchos niños, dice la Escritura, pero no logró hacer lo que él quería. El diablo no logró, hermanos, ese propósito malvado que tenía a través de Herodes. Gloria al nombre de Jesús, porque nuestro Dios, hermano, goza, y ha gozado siempre con esa gloria, como él lo dice en San Juan 17:5, que tuvo antes que el mundo fuese. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Apocalipsis 12:5 dice la Escritura: y del cielo vendrá una vez más a la tierra a establecer su reino para regir a todas las gentes con vara de hierro, como está escrito. Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, qué bueno es el Señor. Y déjeme decirle algo, este es un llamado urgente. Es un llamado urgente, amados hermanos, a todos los que están escuchando este mensaje, a todos aquellos a que ustedes le compartan, hermano. Si ha llegado a un tiempo de aflicción, hermano, para mí es preocupante, porque la gente, hermano, ha perdido ese gusto, ese paladar espiritual, hermanos. Ellos, donde se hable de Jesús, ahí van diciendo que es lo mismo. No, hermanos. Estamos fundamentados, hermano, con doctrina nosotros. La palabra griega doctrina, didache, que significa enseñanza, hermanos. Esto a nosotros nos enseña realmente de que solamente hay un evangelio. La gente dice: no, yo voy a esa iglesia porque el profeta me habla, el Espíritu me habla y me gusta cómo predica el pastor, pero ahí se siente. Yo sé que, hermano, tenga cuidado. Observe bien el fundamento bíblico. Gloria al nombre de Jesús. Cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, gloria al nombre de Jesucristo, fue puesto un fundamento, hermanos. En Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, tenemos un fundamento apostólico, hermanos. Oh, Dios mío, la iglesia no nació, hermanos, con la doctrina de la Santísima Trinidad, creyendo que el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. No, hermanos, y de lo cual vamos a estar empezando a hablar el miércoles en la sección de la unicidad. Oh, la doctrina apostólica, los apóstoles no comenzaron bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, nunca. No encuentra en la palabra de Dios algún individuo o alguien que fuera bautizado de esa forma. Jamás. Dios mío bendito, tenemos que enseñarle a las personas, que realmente hay un fundamento bíblico, solo hay un camino. Ese camino, él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es que solamente, hermano, hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida eterna. Oh, hermano, tenemos que explicarle a las personas. Dios mío, el fundamento fue puesto. Esos hombres ese día se llenaron del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, en un mismo sentir, en una misma visión. Oh, tenemos que llevarlo a la iglesia primitiva, a la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Oh, el apóstol Pedro dijo que tenemos que tener un arrepentimiento. Arrepentido, dijo él, era el primer paso. Mire, cuando en Mateo 16 él recibió revelación, el Señor Jesús le dijo: oh, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo ha revelado sangre ni carne, esto no te lo ha revelado ningún pastor, ningún predicador, esto no te lo ha revelado ningún hermano, ni nadie, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Oh, y a ti te digo, le dijo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú apruebes aquí en la tierra será aprobado en los cielos. Y lo que tú no apruebes aquí en la tierra no será aprobado en los cielos. Amado hermano, note que cuando los judíos estaban compungidos de corazón en Hechos 2:37, le hicieron la pregunta a los apóstoles, y es la misma pregunta que deben de hacerles todos ahora. Oh, ¿qué hacemos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Ustedes recibieron la orden directa del Maestro de la Gloria. ¿Qué hacemos para escapar de esta maldición? Necesitamos entrar al reino de los cielos. Necesitamos entrar a la vida eterna. ¿Qué haremos? ¿Quién tiene la respuesta? Pedro inmediatamente les dijo, el Señor me ha dado la llave del reino de los cielos. Y la doctrina verdadera esta es la enseñanza que recibimos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para vosotros, para los judíos primeramente, oh, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, a cual el Señor nuestro Dios llamare. Si tú realmente que me estás escuchando no has pasado esta experiencia todavía, oh, del verdadero fundamento, amado hermano, oh, el Señor te ha llamado a ser cabeza y no cola. Esto quiere decir que te ha llamado a que realmente vivas el verdadero evangelio y no la falsa doctrina. Oh, eso realmente quiere decir, aquellos que hemos sido llamados a ser cabeza de parte de Dios, tenemos que guiar, ser líderes y llevar realmente con toda mansedumbre esta enseñanza poderosa, este verdadero evangelio, amado hermano. Oh, Dios mío, no queremos ser cola, no queremos enseñar falsa doctrina. Oh, le digo ya a una hermana, es duro decirlo, porque hay muchas personas que tienen celo y aún más santidad que cualquier iglesia del nombre, pero realmente desde el momento que están predicando una Trinidad, están bautizando en una Trinidad, ya tienen falsa doctrina, porque no está de acuerdo al verdadero fundamento, el cual nos enseñaron. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, amados hermanos. Yo sé que hay muchos familiares nuestros que necesitan conocer, necesitan, oh, que el Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé palabra, el Señor nos dé, oh, para poder llegar y predicarles esta palabra poderosa. Hermanos, hemos sido, oiga bien, oh, bendito Dios. Por eso el Señor dijo, oh, Dios mío bendito, oh, Señor, Él fue bien claro, dijo, nos iba a poner por cabeza y no por cola. Íbamos a estar encima y no abajo. Pero dijo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, amado hermano. Oh, Señor, eso es lo que Él quiere, que no nos apartemos, hermano,
Oh, usted no puede poner sus sentimientos cuando está predicando esta palabra. Amado hermano, déjeme decirle algo. Cuando yo estoy en ese púlpito predicando, oh, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, yo no tengo amigos, yo no tengo amigas, yo no tengo a nadie. Mi compromiso es con el Señor y nada más. Oh, predicar su evangelio. Oh, Dios mío, no puede decirle a usted una persona, oh, que está viviendo falsa doctrina, oh, que está bien, que está en el proceso. No, la palabra es clara. Solo hay un camino, solo hay una forma. Efesios 4:4 dice, un Señor, una fe, un bautismo. El Señor en su escritura no ha dejado a discreción nuestra que podamos hacer excepciones o darle falsas esperanzas a las personas. No le demos falsas esperanzas, porque estamos contribuyendo a hacer la cola de Satanás, predicando falsa doctrina. Oh, no involucre sus sentimientos. Oh, lo único que tiene que hacer es predicar el evangelio como está escrito, enseñarlo de esa forma, con amor, con paciencia, con doctrina, pero la verdad, hermanos, sin tapujos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, Cristo. Te alabamos, Cristo. Te alabamos. Oh, Señor. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Oh, santo, santo, santo. Bendito Dios. Te alabamos, Cristo. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Cristo. Oh, Santo de la gloria. Gloria, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amado hermano, damos gracias al Señor por habernos permitido predicar esta palabra en esta hora. Acuérdese, hermano, el Señor nos ha puesto por cabeza para guiar con la verdad, no por cola para enseñar falsa doctrina. Así es que, amado hermano, mañana tenemos al predicador Moisés Mina, que nos va a estar hablando de la palabra. Déjeme decirle que a partir del 1 de abril, en esa primera semana de abril, yo voy a estar cambiando el día, voy a estar predicando los días lunes, y el pastor Daniel Chan va a estar predicando los días miércoles. Pero todo el mes de marzo, a partir de pasado mañana, voy a comenzar la serie de la unicidad. Le pido por favor que mantenga un lápiz, un papel y una buena actitud para aprender, hermanos, porque necesitamos enseñar esta verdad. Necesitamos enseñarles quién es realmente Jesucristo. No una primera persona, ni una segunda, ni una tercera. Él es Dios manifestado en carne. Él es Dios todopoderoso. Así es que, hermanos, necesitamos darle a conocer a las personas el verdadero plan de salvación también. Gloria al nombre de Jesús. La paz de Cristo, amados hermanos. El Señor Jesucristo me los guarde. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva, en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.